Buenos días a todos, gracias por asistir y continuando con el programa, en esta mesa estoy compartiendo con estas personas, la coordinación junto con el doctor Marcial Angos, el doctor Schiavelli, que se va a conectar después, y al doctor Angos le doy el micrófono. Bueno, muy buenos días. Quiero agradecer puntualmente a la Clínica Vélez Arfiel, a Rafael Maldonado, a Carlos Idoria y a todo su equipo por la invitación que siempre nos hacen a participar de todas estas actividades que para nosotros, como integrantes de la Procuración de Órganos y Tejidos para Trasplantes, son sumamente importantes para expandir este mensaje. Bueno, hoy me toca presentar a la doctora Romina Quiroga Guayanes, que va a ser la disertante del título que ustedes ven, Los donantes en asistolia. Romina es la actual nueva directora del ECODAIC. Para mí es un gran orgullo, a quien conozco desde hace muchísimo tiempo y que ha hecho todo el camino de formación para hoy ocupar este importantísimo cargo que tenés ahora. Un gran desafío, así que estamos para apoyarla desde el ECODAIC con toda nuestra energía para asegurar el éxito, que el éxito de nuestro trabajo es el éxito de todos, que es esto, expandir el pool de donantes. Todos sabemos, y ella lo va a mencionar muy puntualmente, que el principal problema que tenemos es la escasez de donantes y bueno, todos tenemos que colaborar para mejorar ese tema. Así que Romina, bienvenida, muchas gracias y te dejamos para que hagas tu presentación. ¿Se escucha? Bueno, primero agradecer a la Clínica Privada Vélez Arfiel, al doctor Rafael Maldonado por convocarme. Yo trabajé mucho tiempo ahí en la clínica, yo soy médica intensivista y me dedico a la procuración de órganos y tejidos hace aproximadamente 10 años. Me formé acá en Córdoba, en el Hospital San Roque, y bueno, fui adquiriendo experiencia. Me capacité en el INCUCAI, tuve la posibilidad de irme a formar afuera también. Y bueno, hoy me toca dirigir el ente coordinador de oración y implante de Córdoba y a su vez soy jefa del servicio de procuración y trasplante del Hospital Municipal de Urgencias. De ahí surjo con la impronta personal de médica procuradora. El Hospital de Urgencias, si bien lo conocen todos, es un hospital básicamente de pacientes politraumatizados, un hospital dedicadamente exclusivo al trauma, pero tiene una trayectoria sumamente importante desde la década del 80 porque es el primer hospital de la provincia de Córdoba que tuvo su donante renal, ¿sí? Históricamente el hospital fue desarrollando programas. En el año 2018 tuvimos nuestro servicio de procuración a través de una resolución del Ministerio de la Secretaría de Salud de la Municipalidad. Y desde el año 2022, en conjunto con el INCUCAI, ECODAIC, creamos lo que es la UPROT, que es la Unidad Hospitalaria de Procuración y Trasplante, donde nos regimos con todas las normas y procedimientos del INCUCAI, ¿sí? El Hospital de Urgencias no es solamente un centro de trauma, sino también es un referente en la procuración, como les mencioné. Es el hospital que más donantes aporta al sistema nacional. Sí, históricamente, en la década del 80-90 llegó a aportar el tercio de los donantes que hubo en esa época y actualmente seguimos siendo líder en todo lo que son los procesos de donación, detección del donante, el mantenimiento. Hacía más o menos 6 años que yo volví de España, que tenía la necesidad de poder hacer mi primer proceso de donación en asistolia. Me llevó 6 años poder hacerlo. Yo estaba en un hospital que no contaba con protocolos y al hacerme cargo del servicio de procuración tuve que empezar desde cero. Protocolicé todo el servicio de muerte encefálica, de tejidos, de asistolia, de manejo del cadáver, de notificaciones de los procesos. Todo ese tiempo me llevó hasta poder hacer la primera donación en asistolia con mi equipo, que fue el año pasado, el 3 de noviembre del 2024. Fue la primera donación en asistolia que tuvimos en Córdoba.
La coordiné yo, la hice yo con mi equipo de profesionales, de cirujanos. Nosotros tenemos cirujanos ablacionistas en la institución que se formaron ya hace 2 años y bueno, ellos se dedican a hacer estos procedimientos. Y no solamente eso, sino que también me tocó coordinar desde acá de Córdoba la primera donación en asístola pediátrica que se hizo en el país, que se hizo justo al día siguiente de la primera en nuestro hospital, que fue en la Clínica Universitaria Reina Fabiola, de un paciente de 17 años. Y después nosotros en el hospital, en este año, en el mes de marzo, también tuvimos otro procedimiento de donación. Mi charla básicamente se va a basar en que ustedes conozcan lo que es el Protocolo Nacional de Asistolia, porque es desconocido por muchos profesionales, ¿sí? Esto generalmente lo manejan en mi hospital los médicos emergentólogos intensivistas, pero todos los servicios involucrados en el proceso de donación y de trasplante deberían conocer que hay otra forma de obtener órganos, no solamente a través de la muerte encefálica, sino a través de lo que es la donación en asistolia controlada. Bueno, esta es la clasificación de Maastricht, que es lo que nosotros nos basamos. Nosotros acá en nuestro país estamos haciendo este tipo de donación, que es a la espera de la parada cardíaca, pero para poder llevarla a cabo necesitamos un protocolo de adecuación del esfuerzo terapéutico. Ese fue otro inconveniente que tuvimos, porque hay instituciones, ya sean públicas y privadas, que muy pocas tienen ese protocolo para poder iniciar la donación en asistolia. Así que tuvimos que trabajar en conjunto con el CODAI y consensuar el protocolo para poder llevar a cabo los 2 procedimientos que hicimos nosotros. En la clasificación número 4 también se la podría hacer, pero eso es un potencial donante en muerte encefálica que podría llegar a tener algún inconveniente en el mantenimiento, que hace la parada cardíaca, se lo reanima y ahí se lo programa para hacer la donación en asistolia controlada. Esos son los 2 modos que tenemos actualmente en nuestro país para realizarla. Todavía nos falta, estamos creciendo, yo ya le voy a mostrar más o menos los números que venimos manejando, pero nosotros en el hospital desarrollamos la modo 3 con una técnica de ablación ultra rápida que se conoce. No voy a explicar eso porque después el colega de la charla que sigue supongo que va a hacer más hincapié. Yo soy intensivista, no soy médica cirujana. Este es el Protocolo Nacional de Ablación, de Donación en Asistolia, que el INCUCAI lo puso en conocimiento para todos los profesionales a partir de septiembre del 2023. Es un protocolo básico, conocido, es similar al que tenemos en el modelo español. Toda esta resolución del INCUCAI fue evaluada por todas las áreas científico-técnicas del INCUCAI, de bioética, las sociedades científicas como son la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, el Comité de Procuración y Trasplante, el Comité de Bioética de SATI, la Sociedad Argentina de Trasplantes. Fueron trabajando, modificando todas las recomendaciones hasta que se llegó a aprobar y a partir de septiembre empezamos a contar con este protocolo en el país. Básicamente en el protocolo hay que definir quiénes son los actores que van a participar de este protocolo. Por supuesto que participa el equipo tratante del paciente y coordinadores hospitalarios. Si bien no todas las instituciones tienen coordinadores hospitalarios de trasplante, pero debería haber algún líder, alguna persona identificada que entienda el proceso para poder llevarlo a cabo, ¿sí? El equipo de ablacionistas, cirujanos, anestesiólogos, instrumentadores. Y en mi caso, en mi hospital, que luego menciono, nosotros tenemos servicio de procuración, que participamos en estos procedimientos, coordinamos todo lo que es la logística, tanto interna como externa. Todo esto en comunicación directa siempre por el organismo jurisdiccional que acá es ECODAIC. Volviendo al manejo intrahospitalario, también en la resolución hay recomendaciones como debe ser el proceso de donación en asistolia, partiendo de lo que yo les mencioné antes, lo que es el mecanismo de adecuación del esfuerzo terapéutico. Se firma un consentimiento con la familia que se le explica que, bueno, que el tratamiento que viene realizando su familiar no está dando sus frutos, que ya no hay más nada para hacer, que, bueno, que el equipo tratante decidió no tomar más medidas. Nuestro sistema judicial, el Código Civil de la Nación y la Ley de Muerte Digna y los derechos de pacientes avalan todo lo que es el tema del consentimiento informado.
Y una vez que se firme el consentimiento, ahí el equipo tratante debería convocarnos a los que hacemos procuración para poder llevar a cabo el tema de la verificación, si tiene expresión hacia la donación, la valoración del paciente, hablar con la familia y recién poder plantearle a la familia el tema de que sería un potencial donante a través de la donación en asístolia. Por supuesto que nos manejamos como el potencial donante en muerte encefálica, con la valoración de laboratorios, de ecografías, de tomografías, y bueno, también a nivel renal pedimos lo que son los clearings de creatinina, proteinuria, creatinuria, eso se lo hacemos a todos los pacientes por protocolo en mi hospital. Le informamos a la familia de lo que vamos a llevar a cabo, dejamos constancia en la historia clínica de todo el proceso y comenzamos lo que sería el manejo y la coordinación con Ecodaic. ¿Por qué? Porque más adelante, cuando nosotros vamos a proceder a hacer la donación en asistolia, hay que tomarle las muestras de serología e histocompatibilidad que se tienen que ir procesando antes para poder distribuir esos riñones, en este caso, asignarlo a un paciente y recién poder llevar a cabo el proceso de la ablación o extracción de los órganos. También por resolución tenemos recomendaciones para el manejo en el quirófano, cómo colocar al paciente en la mesa quirúrgica, cómo hacer los campos. Todo eso está protocolizado y son partes del proceso de calidad y de los requisitos que nos pide INCUCAI, ¿sí? El equipo tratante tiene que hacer el retiro del soporte vital, en este caso que es la ventilación mecánica, para que recién el equipo de ablacionistas pueda ingresar al quirófano y a través de la técnica ultra rápida pueda hacer la extracción renal. Bueno, hay un protocolo, una planilla que completamos también en el quirófano, donde una vez que se procede a la extubación, tenemos que esperar que el paciente haga la parada cardíaca y desde ese momento hasta los 5 minutos ahí se considera legalmente que el paciente ha fallecido. Una vez que sucede eso, ingresa el equipo de cirujanos para poder hacer la extracción y la cirugía. Hay cuestiones éticas y legales que tenemos que cumplir. Solamente en el quirófano para hacer este proceso tiene que estar el equipo médico tratante, puede estar el coordinador hospitalario para registrar todos los tiempos del proceso y datos que nosotros vamos a necesitar, que por ahí nos pueden llegar a solicitar los equipos de trasplante, ¿sí? Cuando, si se coloca o no el riñón, si va a máquina de perfusión renal, a qué hora fue el clampeo aórtico, a qué hora fue, cuánto tiempo de isquemia tuvo, a qué hora fue la parada de muerte. Todos esos datos los dejamos registrados en una planilla y después se los ofrecemos a los equipos de trasplante que se les asignaron el riñón para que ellos sepan los tiempos de isquemia que sufrieron esos riñones. Por supuesto que acá por ahí hay un dilema ético que me tocó enfrentarlo en el quirófano, sobre todo con los anestesistas, porque esto es algo nuevo y no todos están preparados. Es que si el paciente tiene que tener o no sedación, si tiene que tener analgesia o no. No es como la muerte encefálica, que retirábamos las drogas antes para poder cumplir los requisitos para el diagnóstico de muerte. Por supuesto que estos pacientes no tienen muerte encefálica, tienen alguna enfermedad o alguna patología que el paciente tiene que estar sedado y con una buena analgesia, porque ese paciente puede llegar a tener algún sufrimiento en el quirófano y lo tenemos que acompañar como médicos para evitarle eso, ¿sí? Todo paciente va sedado con analgesia y se pueden usar drogas de uso habitual en la terapia intensiva, incluso también podemos hacer algún otro tipo de drogas en el quirófano, pero es necesario que el paciente ingrese con sedonalgesia. Todo lo que es el retiro de la ventilación mecánica lo tiene que hacer el médico intensivista, o en mi caso lo hicieron mis colegas que son médicos emergentólogos, el retiro del soporte. Y el equipo tratante con nosotros hace la certificación del fallecimiento, el periodo de observación y el ingreso de los cirujanos. ¿A qué apunto con esto? Es que nosotros básicamente tenemos un protocolo, lo tenemos que respetar a rajatablas para que las cosas salgan bien y que se hagan con éxito, o sea, cumplir los tiempos, esperar, ir paso a paso y todavía es como que estamos entendiendo, por suerte en mi hospital la gente se fue sumando, se la fue capacitando, colaboran, tuvimos que romper muchas utopías adentro
para que puedan entender lo que es el proceso de donación en asistolia, porque por ahí nos decíamos que eso era eutanasia y bueno, evidentemente no es. ¿Sí? Lo que les comenté antes, cuando nosotros iniciamos el mantenimiento y el proceso, estos son requisitos que necesitamos hacer sí o sí. Tenemos que empezar con la histocompatibilidad previo a la ablación, la distribución renal para ver a qué equipo se asigna. Todo eso va registrado en el sistema Sintra, que es el Sistema Nacional de Registro que tiene el INCUCAI, y se distribuye como hacemos habitualmente. En este caso, cuando hay una donación en asistolia, se distribuyen a los equipos de la región. O sea, si yo tengo un potencial donante, se distribuye acá en la provincia de Córdoba, ¿sí? Estos son los procesos realizados en nuestro país hasta la semana pasada. Estos datos son de la semana pasada. Llevamos en total 92 procesos de donación en asistolia. El primero fue en el año 2018 en la ciudad de Jujuy, ¿sí? Y bueno, y ahí van viendo cómo fuimos progresando en el transcurso de los años hasta llegar actualmente en el 2025. Ahí hay 18 procesos, pero la semana pasada, el día martes, hubo un donante pediátrico en Santa Fe, en asistolia, y ayer o antes de ayer otro donante más en Corrientes, donación en asistolia controlada usando la circulación extracorpórea, ¿sí? Del total de todos esos procesos se extrajeron 144 riñones y 4 hígados, todos perfundidos a través de la circulación extracorpórea en el caso del hígado. En caso renal, la mayoría son por ablaciones ultra rápidas. Bueno, y para mostrarles un poco de los números de cada provincia, estas son las provincias que ya han desarrollado el programa, todas ellas son las que faltan. Y bueno, nosotros acá en Córdoba tuvimos 3 procesos nada más. Los 3 procesos que tuvimos acá en Córdoba fueron en el Hospital de Urgencias, como les dije, en el 2024. Ese paciente fue un paciente masculino de 59 años que había ingresado por una herida de arma de fuego en cráneo, pero dadas las características de las lesiones, ese paciente no iba a evolucionar en muerte encefálica. Lo valoramos y lo seguimos durante 3 días hasta que la jefa del servicio de Shock Room nos plantea si servía como potencial donante para poder limitarlo, hablar con la familia, firmar el consentimiento y valorarlo como potencial donante. Así lo hicimos. Nos llevó el proceso 18 horas desde que empezamos hasta la salida del quirófano. Se sacaron los 2 riñones, se ablacionaron los 2 riñones, pero solamente se implantó uno en el Hospital Privado de Córdoba. Al día siguiente fue la primera donación en asistolia pediátrica de un paciente de 17 años que tenía una enfermedad degenerativa de nacimiento, que es el síndrome de Alexander. Ahí, si bien yo no estuve en el procedimiento, pero me tocó coordinarlo desde el CODAIC, o sea que tuve la suerte de participar en los 3. Ambos riñones se implantaron, uno de esos riñones se implantaron en la clínica Vélez Sarsfield, y el otro procedimiento que hicimos nosotros en Córdoba, en el Hospital de Urgencias, fue en marzo de este año, donde el donante fue un paciente añoso. El paciente tenía 76 años, es un paciente también que entró con un traumatismo del cráneo, que no iba a evolucionar a la muerte encefálica. Se ablacionaron los 2 riñones, ¿y qué pasó ahí? Otra vez el Hospital de Urgencias vuelve a activar todo el proceso y se pudieron usar por primera vez en Córdoba las máquinas de perfusión renal. El INCUCAI desde diciembre del 2024, noviembre, instaló en el Hospital Córdoba las máquinas de perfusión renal para toda la provincia y bueno, activamos con el doctor Kuzniet, que es el responsable de allá del Hospital Córdoba, activamos todo el proceso para que una vez ablacionados los riñones en el hospital fueran a la máquina de perfusión. Estuvieron entre 6 y 8 horas ambos riñones, pero bueno, solamente se pudo implantar uno, el otro no mejoraba con la perfusión, no tenía buenas presiones, entonces se decidió, se lo descartó. Así que a raíz de eso empezamos a usar la máquina. Ahora vamos a trabajar por concesos y por recomendaciones para todo paciente mayor de 60 años, como antecedentes ACV, hipertensión, diabetes, injuria renal aguda, para tratar de usar sí o sí las máquinas de perfusión. Hay un consenso desde el INCUCAI
con los nefrólogos para avanzar en esto y bueno, todo el apoyo nuestro desde el ECODAIC para la distribución renal. Bueno, esas son las 3 experiencias que hubo acá en Córdoba. La verdad que es poco porque tenemos 4 equipos de trasplantes en Córdoba, en muchas instituciones privadas, con muchas camas de terapia intensiva en todo Córdoba y es como que nos falta conocer, nos falta formarnos, nos falta entender el proceso para poder generar más donantes. Córdoba tiene en los hospitales públicos, sobre todo con gran capacidad, tiene mucha mortalidad lamentablemente y bueno, y por ahí se desconocen que no solamente el paciente puede ser donante en muerte encefálica, sino también que puede ser un donante en asistolia controlada. Y si tuviésemos ECMO, quizás podríamos avanzar en obtener hígado y otros órganos, pulmón, etcétera, como pasa en el primer mundo. Estos son, bueno, a modo para que sepan, en el país tenemos 25 centros de trasplantes, se hicieron 144 trasplantes renales a través de la donación en asistolia. Estos son los equipos de trasplante que hay en todo el país y se implantaron 71 riñón derechos y 73, perdón, derechos 71 y 73 izquierdos. Bueno, ahí está mal la diapo. Y esto para que tengan idea de cómo nos fue con esos implantes. Del total de vivos, solamente falleció el 14%, con pérdida del injerto el 10% y con un retardo en la función nada más que un 46%. Tenemos la suerte que Argentina es el primer país de Latinoamérica que está desarrollando la actividad en donación en asistolia. Nuestros países vecinos como Brasil, Uruguay aún no, así que bueno, eso es sumamente beneficioso para nosotros poder contar con esto y espero y deseo que nos pase como a España, que llegamos a una meseta con la muerte encefálica y a raíz de la donación en asistolia empezamos a incrementar el pool de donantes. Vamos por el camino, por suerte tenemos mucha gente joven, capacitada, con ganas de hacer y esa es la idea y que los equipos de trasplante empiecen a empujar como ante la necesidad de esto y que no solamente sea el médico procurador, sino que sea todo el equipo. Cuando me convocaron a la charla, me preguntaron, y Romina, ¿cómo incentivar y fortalecer al hospital? Esto para mejorar, según mi experiencia, según todo lo que transité en mi hospital, de todos los operativos que hice en todos estos años y todo lo que hice desde la guardia operativa del ECODAIC. Esto es una impronta personal que para poder tener donantes y que las cosas salgan bien, tiene que ser una combinación de estratégicas, de organización educativa, motivacional y estructurales. Sin eso no podemos llegar a ningún lado. En cuanto a la formación y sensibilización del personal sanitario, esto es capacitación continua, ¿no? Son criterios clínicos, protocolos de donación, como me tocó protocolizar a mí todo el servicio, campañas de sensibilización para fomentar la cultura de la donación. Por ahí, si bien cuando uno hace las entrevistas a la familia es donante, pero como que todavía nos falta como sociedad esa cultura de la solidaridad, de la reciprocidad, del otro, ¿sí? Simulación de casos clínicos, simulacros, realizar ejercicios prácticos entre los procesos, debriefing, mantener el equipo siempre preparado al día, con actualizaciones. Que lo ideal sería que cada institución tenga un coordinador hospitalario, un servicio de procuración para que pueda hacer el recorrido día, detectar un potencial donante y no perderlo, ¿sí? No solamente que todo siempre recaiga sobre el médico intensivista, también pueden ser neurólogos, neurocirujanos, emergentólogos, médicos clínicos, nefrólogos. En España hay muchos nefrólogos que son coordinadores hospitalarios. Mi coordinador hospitalario cuando yo me fui la primera vez a hacer el máster era un nefrólogo y después tuve un intensivista. Pero bueno, es todo el equipo de salud, porque si no siempre todo es en la terapia intensiva, todo pasa en la terapia intensiva. Tenemos que hacer la detección, el mantenimiento, la coordinación y por ahí escapa a varias personas, pero es un equipo multidisciplinario, ¿sí? No puede depender solamente de las áreas críticas. Por supuesto que protocolos, ahora que tenemos la historia clínica digital, alertas automáticas en los sistemas clínicos que nos pueden alertar
a los médicos coordinadores o las unidades hospitalarias de procuración en alguna herramienta digital para que el coordinador tenga ahí una llamada para dirigirse a ver ese paciente. También esto es importante cuando hablamos de controles de calidad. Nosotros en el hospital trabajamos con todas las directrices del INPUCAI con indicadores de calidad. El tema de las auditorías, revisar cuando fallecen los pacientes, de qué falleció, si podría haber sido potencial donante o no. Eso es una forma también de, como puse ahí, para poder detectar oportunidades, porque si esos pacientes no los detectamos y los perdemos, y estamos perdiendo quizás un donante multiorgánico. El reconocimiento también y la motivación al personal, eso es sumamente importante, porque un coordinador hospitalario siempre haciendo todo y va a llegar un momento que no va a poder. La idea es premios simbólicos o algo para incentivar al médico o al enfermero o al kinesiólogo para demostrarle que su actividad está dando sus frutos. Compartir con el hospital historias del éxito de pacientes trasplantados gracias a los donantes que genera ese propio hospital. O sea, son todas recomendaciones en lo personal que creo que son sumamente valiosas a la hora de poder avanzar con un programa en una institución, ¿sí? También el monitoreo y la evaluación de desempeño, como les dije, son sumamente necesarios los indicadores de calidad, porque con un indicador nosotros tenemos metas, tenemos resultados y podemos a raíz de eso programarnos para el año siguiente, ver qué mejoramos, a qué números queremos llegar, en qué tenemos que cambiar. En las terapias intensivas, cuando trabajamos con indicadores de calidad, bueno, está todos los procedimientos que se realizan se pueden medir y controlar y evaluar. Y bueno, también una retroalimentación con reuniones mensuales, trimestrales para ver los resultados, por qué perdimos este donante, por qué no, qué nos faltó, qué no hicimos, etcétera. Y sumamente importante si nosotros no contamos con el apoyo de la dirección médica y de la institución, por ahí es medio difícil que podamos llevar adelante todo el proceso y todos los protocolos, ¿sí? Yo creo que la procuración y el trasplante debe ser parte de la misión de la institución, porque es difícil por ahí involucrar a tantos actores sin el apoyo de la institución, ¿sí? Y promover activamente a la cultura de la donación a nivel intrahospitalario. Este es mi equipo del Hospital de Urgencias. Esa fue la primera donación en acetole que hicimos. Me emociona porque me costó muchísimo. Bueno, me acompaña el doctor Agustín Cuevas, Maximiliano Titarelli, que son los jefes del servicio de cirugía. Y bueno, ellos no solamente hicieron las ablaciones en mi hospital, también fueron a hacer la de la clínica Reina Fabiola. Así que tienen mucha experiencia. Espero que en el transcurso del año tengamos más posibilidades. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias.